Hola, soy Carmelina Priego, soy arquitecta del Centro INA Veracruz y esta tarde les voy a platicar de la historia del edificio que alberga el Instituto Veracruzano de Cultura, la sede del IVEC, que fue el convento betlemita. Este convento del siglo XVIII, ¿cómo es que se llega a fundar aquí en Veracruz? De las órdenes religiosas que llegaron, la primera fueron los franciscanos en 1524, casi un siglo después, en 1648 y luego 56 aquí a Veracruz, llegan los betlemitas a América. Primero se asientan en Guatemala y posteriormente viene Fray Pedro de Betancur para fundar o traer esa orden religiosa a lo que es la Nueva España. Aquí en la Nueva España, además de este majestuoso convento de Veracruz, realizan otras construcciones en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Guadalajara, en Puebla, en Guanajuato. Es en donde se encuentran estas sedes de los betlemitas. Pero Veracruz siempre fue la más importante porque aquí, como era el punto de llegada de las embarcaciones, pues permanecían una gran parte del año y de aquí ya se distribuían a los demás conventos, por eso es el espacio tan grande. Esta edificación, primero los betlemitas llegan a Veracruz y se asientan en unas casas que les permiten su hospedaje en La Caleta, que era una plazuela, unos arenales que había al norte de Veracruz, en donde estaba ya la muralla, los límites de la ciudad, y ya posteriormente les donan el espacio que hay entre la muralla y al sur, muy cercano al baluarte de Santiago y a lo que era el convento de la Merced en esa época. En este territorio pues levantan el convento ya en piedra muca, que era la construcción, la mampostería, que ya para esa época, ya siglo XVIII, 1700, ya era lo que se empleaba, ya la madera y todo eso del siglo XVII ya no estaba permitido por el decreto de cal y canto. Entonces se levanta esta construcción muy grande porque tenía dos claustros, tenía su capilla al centro con su cúpula, además de todas las áreas de servicio, caballerizas y servicios que estaban hacia el oeste y hasta un cementerio inclusive. Esta edificación fue uno de los conventos más grandes que estuvieron aquí en la ciudad. Fue terminado en 1784. Se empezó aproximadamente 20, 30 años anteriormente, sí llevó gran tiempo, lo digo por su extensión del edificio. ¿Y por qué lo querían así de grande? Primero, como ya lo dije, porque llegaban todos los frailes y de aquí se distribuían y necesitaban una gran capacidad para albergarlos. Pero dentro de los votos que estos religiosos tenían era precisamente el de curar a los enfermos, cuidar a los niños. Entonces tenían entre un espacio, digamos, de hospicio, de cuidado de niños, que era lo mínimo, pero principalmente un hospital. Se dedicaban a curar a enfermos y por ese motivo, en muchas ocasiones, cuando las guerras, las intervenciones, las grandes batallas, el mismo ejército traía aquí a todos sus soldados heridos y aquí eran curados por los monjes y muchas veces ocupando toda la sede, que esta es una historia que se entrelaza de alguna manera con el hospital militar. El ejército y posteriormente el gobierno de México pues dejan de invadir de alguna manera todas las instalaciones del hospital que era de los betlemitas. Este hospital era de gran valor para la ciudad porque los monjes tenían pues un prestigio alto en el cuidado y pues cómo mejoraban a todos los enfermos que aquí llegaban. Ya entrado finales del siglo XVIII, para iniciar el XIX, la Junta de Caridad y de alguna manera el gobierno empiezan a meterle pues presupuesto y mejoras para volver esto un hospital pues con todas las instalaciones necesarias en aquella época.
y lo vuelven el Hospital de San Sebastián, porque San Sebastián era el santo patrono de la ciudad y con todas las epidemias y todas las enfermedades que había, entonces lo vuelven el hospital número 1, por así llamarlo, el más importante de lo que era la ciudad de Veracruz. Y la orden religiosa pues se va desplazando hasta que finalmente cede ya todo el edificio y entonces todo este convento entre finales del 18, como ya lo dije, que ya es el Hospital de San Sebastián, y luego posteriormente también con Venustiano Carranza en 1915, sigue este mejoramiento de las instalaciones y construcciones para volverlo un gran hospital que ya es llamado a partir de 1915, ya en el siglo XX, como Hospital Aquiles Cerdán. Para volverse Hospital Aquiles Cerdán, obviamente, le metieron muchísimas divisiones, tanto de muros de tabique a estas grandes naves en donde antiguamente nada más se colocaban las camas, para volverlas consultorios, para volver la farmacia, para volver, en fin, todo lo que necesitaban. Y la capilla igualmente le meten una losa de concreto al centro para volver los quirófanos y tener diferentes alturas, porque la altura de la capilla lo permitía, entonces ahí podían albergar dos niveles. Igualmente en todo lo que era el segundo claustro, lo que es ahora el jardín, bueno, hicieron una gran cantidad de instalaciones ya de concreto, como construcciones ya contemporáneas del siglo XX. Y otra de las transformaciones más fuertes que sufre este maravilloso monumento histórico es que cuando se tira la muralla en 1880, se demuele el segundo claustro y todas las construcciones que ahí existían para dar paso a la calle Zaragoza. Entonces quedan algunas de algunas maneras mutiladas, algunas construcciones que eran de servicios como cocinas, caballerizas, las podemos encontrar en la manzana contigua, incluso la barda, que mucha gente cree que es que esa barda del convento era la antigua muralla, bueno, era la barda que rodeaba todo este convento. El cementerio, ya años más tarde, mediados del siglo XX, se convierte, ahí construyen la escuela de niñas José Ortiz de Domínguez y ya es transformado por completo, tratando de borrar toda esa imagen de convento para volverla el Hospital Aquiles Cerdán, el Hospital Regional de Veracruz, hasta 1975, que es cuando emigra a una sede ya contemporánea, un edificio ya con toda la modernidad, que todavía en donde se encuentra, en la calle de 20 de noviembre. Bueno, después de que se mudan en 1975 a la actual sede del Hospital Aquiles Cerdán, el Hospital Regional de Veracruz, queda abandonado este majestuoso edificio hasta 1984, cuando el gobierno del estado, junto con otros 13 edificaciones igualmente abandonadas y en condiciones terribles, lo que es actualmente el archivo histórico y la casa principal, la droguería veracruzana, son retomadas por el gobierno estatal y entran en una restauración profunda, como lo necesitaba, porque aparte de las grandes transformaciones que ya dije que se hicieron en el siglo XX para volver al hospital y borrar la existencia del convento, por el estado de abandono y la humedad y el clima de Veracruz, pues estaba también en muy malas condiciones. Lo principal que se encontró cuando se abre nuevamente en el 84 este inmueble son precisamente todo el cambio de pisos, que eran pisos prácticamente de hospital moderno, todos los muros cubiertos de azulejos. Y eso se entiende de alguna manera porque para que no hubiera virus y bacterias, pues se requerían. Las construcciones dentro de las mismas naves, las construcciones fuera, lo que era el segundo claustro, que al ser demolido pues, y de tener libre, pues se hacen una serie de construcciones en lo que ahora es el jardín. Las construcciones dentro de la capilla, que era una de las situaciones pues más difíciles, ¿no? Porque apenas si se podía vislumbrar la cúpula y la capilla por este segundo nivel construido dentro.
Entonces, primero el retirar todos esos elementos agregados, todas esas construcciones agregadas que modificaban el partido arquitectónico original, que modificaban la visual del edificio, esos plafones muy de hospital, de aluminio y poliestireno, característicos de los hospitales que cubrían todas estas maravillosas vigas y los arcos y todo eso que no se podía ver a primera mano. Bueno, el desmontaje de todo eso para, a partir de ahí, los restauradores que llevaron a cabo pues este magnífico trabajo que desde 1984 se inaugura en 1987 ya como la sede del Instituto Veracruzano de Cultura. Surgen nuevamente todas las vigas, surgen toda la majestuosidad de la capilla, al retirarle todo esto, al volverle a poner sus pisos de barro como los tuvo, al descubrir sus muros nuevamente y aplanarlos como llevaba. Pero creo que de las cosas más bellas son los plafones, precisamente, ver estas viguerías de madera o ver la cúpula y la bóveda de la capilla es de lo más bello que tiene. O el mismo claustro, dejarlo libre ya sin obstáculos, sin divisiones, y poderlo apreciar en todo su entorno como era originalmente. Ahora sí que volver a que fuera nuevamente el convento betlemita y dejara de ser el hospital. Es un convento que vuelve en hospital y luego vuelven otra vez convento. Finalmente la vida le vuelve su dignidad de monumento histórico como convento religioso. Este edificio forma parte de los más importantes del centro histórico, de los edificios tanto por sus dimensiones, su majestuosidad, pues es de los 5, por así llamarlo, junto con la catedral, el Palacio Municipal, la antigua Sala de Cabildo, son los más importantes monumentos históricos, como su estado de conservación, que está completo, no como otros conventos que existen todavía, pero los tenemos divididos entre que un hotel y una logia y un esto y un el otro. Pero lo más importante, aparte del físicamente ser un monumento básico en lo que es el Centro Histórico de Veracruz, la fundación del Instituto Veracruzano de Cultura hace 34 años sí fue un parteaguas en la sociedad veracruzana, un antes y un después. Antes de que existiera el IBEC, se puede decir que no había una vida cultural en Veracruz. A la gente que nos gustaba, no teníamos esa curiosidad por las artes y la cultura, pues solamente la podíamos hacer cuando íbamos a otras ciudades, a otros países, en donde podíamos admirar o asistir a esta serie de eventos. Muy de vez en cuando venía la Sinfónica de Jalapa o algo así. Cuando finalmente el 21 de abril de 1987 se funda el Instituto Veracruzano con la maravillosa directora, que no pudo haber otra mejor, como la doctora Aida Rodríguez Prampolini, la gente que nos gustaba, pues tuvimos un lugar en donde ver exposiciones de grandes artistas que trajo nacionales e internacionales, asistir a grandes eventos, conferencias, en fin, toda esta dinámica que no ha parado desde hace 34 años, no ha parado y es constante, o las clases que aquí se imparten, o desde canto, me recuerdo perfecto, los talleres de lectura o talleres de redacción, en fin, todo lo que aquí se hace, el son jarocho, en fin, todo lo que se realiza, pues toda la gente, la población de Veracruz tuvo un espacio que si no lo sabían, en ese momento conocieron todo este mundo de la cultura y sintieron que tenían esos intereses y los pudieron desarrollar, a diferencia que antes no había esos espacios para la gente que no sabía, por ejemplo, que tenía un gusto por pintar, pues surgieron gran cantidad de pintores y ¿qué les puedo decir? Hay muchísimas anécdotas y muchísimas personas. Es muy diferente a las personas, como en mi caso, que conocimos el Veracruz antes del IBEC y sabíamos perfectamente cómo era una vida cotidiana aquí, a todos los jóvenes que quizás nos están oyendo, que ya nacieron o que ya vivieron, ya aunque hubieran nacido, pero ya les tocó vivir estos espacios, gozarlos, vivirlos, es muy diferente y verdaderamente
bueno para la ciudad el que haya existido y que siga existiendo, y esperemos que exista por mucho tiempo más, este Instituto Veracruzano de la Cultura.